Los clásicos son inútiles. ¿Para qué nos sirven? Son irrelevantes. En la modernidad ya hemos superado estas cosas. ¿Es así? Fíjate una cosa. Todas las universidades y todos los trabajos, las grandes empresas, están volviendo a decir: tenemos una crisis de humanidad. Y esa crisis se resuelve volviendo a estudiar las humanidades, lo mal llamadas humanidades. Pero las humanidades al fin. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ser un excelente ingeniero, yo puedo ser un excelente médico, yo puedo ser un excelente abogado, pero si no tengo los clásicos, si no tengo humanidad, si no tengo aquellos libros que me hablan del ser humano en cuanto a humano, difícilmente seré una persona tratable. Seré un gran profesional en una cierta medida, pero en algún punto voy a fallar. ¿Por qué? Porque me va a fallar la ética, porque me va a fallar la relación con los demás. No voy a tener cultura, no voy a tener diálogo con el otro. Voy a ser un instrumento, una herramienta, pero no voy a ser una persona. O sea, sí, voy a ser una persona, pero no voy a actuar como una persona. Voy a actuar como si fuese un robot. Voy a actuar como si fuese un obseso de un tema y un solo tema. Eso es lo que yo predigo, porque eso es lo que ha pasado con la educación moderna. Y fíjate una cosa, aquellos que están rompiendo los esquemas, aquellos que son creativos, aquellos que han logrado realmente avanzar a la humanidad, son aquellos que entienden al ser humano en cuanto humano y saben cuáles son los anhelos, los deseos, la voluntad del ser humano de permanecer, de ser, de trascender, de alguna manera ser eterno. Y esos son hombres que invariablemente han sido los que han estudiado a los grandes clásicos de la cultura occidental, y en cada cultura de su cultura también, pero en la cultura occidental, puesto que es la cultura cristiana, que es la más, en cierto sentido, avanzada en el pensamiento, porque es la única cultura que cree que conocer más es algo bueno, que lo bueno, bello y verdadero y que contemplar es algo bueno, y que compartir lo aprendido es algo bueno. Entonces, ¿qué lugar deben tener los clásicos en la educación de tus hijos, en tu propia educación? Mi respuesta es un lugar central, centralísimo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que si te lo dicen tus padres, te lo dice tu hermano, o te lo dicen, vos le decís a tus hijos, serán verdad, pero como uno tiene un pequeño orgullo, una pequeña ego, un cierto narcisismo, no le gusta que otros lo corrijan o que le digan lo que tiene que hacer. Eso es verdad, nos pasa a todos, nos cuesta obedecer. Algunos no, algunos nacen siendo un poquito más santos naturalmente que otros, o tal vez más pachorros y no quieren discutir, entonces te dicen que sí a todo. Pero tampoco está bueno decir que sí a todo. Entonces, cuando vos usás un libro para transmitir la idea que querés transmitirle a otra persona, le decís, leamos juntos tal cuento, tal historia, tal fábula a un niño o demás, es mucho más fácil que ese mensaje bueno, bello, verdadero, sea aceptado por el que lo recibe. Porque no está el ego de por medio. Estamos los dos analizando y juzgando a un tercero en una historia. Ahora bien, si esas historias son grandes historias que reflejan las pasiones del hombre, los anhelos del hombre, los conflictos que el hombre tiene entre deber a la patria y amor personal, amor al otro, amor familiar o odios o injusticias o justicias que tocan lo más profundo del alma del hombre, son aquellas historias, son las historias que mueven nuestra alma hacia el bien o a veces hacia el mal. Entonces los clásicos son aquellos que nos interpelan de manera profunda y humana desde siempre. Por eso, antes de la escritura, oralmente, las historias profundas y grandes de las grandes civilizaciones, como los griegos, se cantaban o se contaban en el teatro, y se cantaban o se recitaban. La Ilíada y la Odisea, dice Aristóteles, son las dos historias que contienen en sí todas las historias de la literatura escrita después. Por eso, en la poética de Aristóteles
Él analiza toda la literatura a partir de la Ilíada y la Odisea. Y lo mismo decimos nosotros a partir de la Biblia. ¿Y qué es lo que aprendemos de la Biblia? ¿Dogmas y reglas? No harás esto, no harás aquello, no harás aquello. No. El que piensa que la Biblia dice eso, no la ha leído, se ha equivocado o simplemente empezó por el evento donde baja Moisés con las tablas en el Éxodo. Pero ¿sabías que antes de que Moisés baje del monte con las tablas de los 10 mandamientos, pasaron más de 70 capítulos de historias humanas, de la creación, de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, del diluvio, de la Torre de Babel, de incluso Sodoma y Gomorra, de Abraham, del sacrificio de Isaac, de toda esa historia gigantesca y enorme hasta que llegamos muchísimos años más tarde a Moisés, y es la primera vez en que Dios dice: te voy a bajar, esta vez sí, unas reglas simples que te van a contar cómo yo te hice con todo el amor que te tengo, cómo te hice a vos, ser humano. Y si vos seguís estas reglas, si vos cumplís con esto, no son prohibiciones, es el manual de instrucciones de cómo yo te hice. Eso es lo que nos dice Dios ahí. Bueno, hagamos una pausa y como hacen las películas, y vamos a otras civilizaciones paralelas. ¿Qué es lo que nos encontramos? Después de la Torre de Babel, las múltiples naciones que hablan múltiples idiomas, y todos de alguna manera, desde el Código de Hammurabi hasta los griegos y demás, todos tienen esos 10 mandamientos en el corazón. Todos tienen necesidad de adorar a una divinidad. Todos tienen fiestas litúrgicas anualmente y se mueven por los ciclos astronómicos y litúrgicos en ese mandamiento de celebrar las fiestas. Todos tienen un temor reverencial por el nombre del Dios al que invocan. Todos tienen un temor reverencial y una reverencia especial por sus padres y por la patria y lo que han heredado de la patria. Y luego a todos les está prohibido tomar la mujer de otro, tomar la propiedad de otro, sin restituir, sin hacer algo especial. Sí, es verdad que el mundo en pecado vive con una violencia enorme y hay guerras y demás. Pero el hombre, en lo mejor que tiene el hombre, en lo más profundo que tiene el hombre, escribe, canta, recita poesías e historias y obras de teatro que se llaman tragedias o comedias, en donde lo mejor del hombre se manifiesta y le enseñamos al pueblo cómo comportarse para tener paz y prosperidad y ser bendecido por él o los dioses. Esa es la antigüedad. Eso es lo que nos ha quedado, porque nada ha cambiado. La furia de Aquiles es la furia que han tenido tantos hoy en la modernidad. El ingenio de Odiseo es el ingenio que han tenido tantos grandes hombres e inventores en la modernidad. Los engaños y los amores fructíferos son los engaños, amores y amores fructíferos que han tenido tantos en toda la humanidad. Por eso es que cuando leemos un gran libro, cuando leemos a Jane Austen, por ejemplo, encontramos algo profundo sobre el matrimonio. Cuando leemos a Dickens encontramos algo profundo sobre el ser humano y algo profundamente equivocado sobre la era industrial y sobreponer la maquinaria a la humanidad. Cuando leemos a Aquiles y a Odiseo, leemos el principio de todos los grandes héroes. Lo leemos también al rey David y leemos a los grandes héroes de toda la humanidad. Hay épocas en donde, por ejemplo, Roma, porque su énfasis era en la ley, las gestas históricas era lo que más le importaba a Roma, porque tenía que formar esa idea de Roma por encima del individuo romano, esa idea ordenadora de Roma que dio la paz al mundo. El griego tenía gestas heroicas, antiguas, míticas, porque necesitaba los mitos y los dioses para como el griego era contemplativo, para entender ese orden divino de las estrellas y de la astronomía, por así decir, para poder imitarlo en el gobierno de la polis. Porque el gobierno de la polis era un gobierno de gente entre iguales, no así en otras civilizaciones, donde no había iguales. Había un rey, caprichosamente rey, tirano, y después estaban los súbditos. El rey era cuasi divino y demás. Los griegos no. Los griegos decían: el hombre es casi divino. El hombre es un espectáculo de libertad que no puede resolver muchas veces esa última ecuación y por eso cae en la tragedia. Eso que manifiestan es lo mismo que sentimos nosotros
y que manifiesta San Pablo cuando dice: yo sé lo que tengo que hacer, pero aquello que debo hacer no hago, y aquello que no debo hacer, eso hago. Ese mismo alma desgarrada entre lo que el intelecto me dice debes hacer y lo que la voluntad dice voy a hacer otra cosa, no es más que lo que vivieron los antiguos y vivimos nosotros hoy. Nada ha cambiado en el hombre. Ahora, a partir de Cristo, acaba la tragedia, tenemos la comedia porque todo termina bien, y Cristo nos resuelve en su enorme ejemplo, sacrificio y demás, nos resuelve el tema de la obediencia, que esto resuelve el tema de los judíos. Los hebreos partían por la obediencia. La contemplación trinitaria de los grandes misterios trinitarios y los grandes misterios de la creación de los griegos, y nos resuelve, y la libertad humana, esa nos resuelve eso, y finalmente nos resuelve el orden político o de la polis y cómo debe comportarse el hombre en sociedad, que era el gran problema romano. Y entonces, en el medioevo, en los monasterios, las vidas de santos comienzan a ser una literatura que además es primero vivida y luego leída, guía de cómo comportarse, con los monjes benedictinos, con los monjes trapenses luego, con un San Bernardo, con la caballería. La caballería militar no es otra cosa que un deseo de gloria y de honor que San Bernardo transforma en una caballería espiritual. Y luego los héroes épicos comienzan a aparecer en todo el bajo y medio y alto medioevo, para luego pasar ya, después de Santo Tomás y demás, sí, a temas más filosóficos y demás. Pero entonces el hombre ya más ordenado, partiendo de un Aristóteles redivivo, por ejemplo, en Europa, comienza a tener una filosofía natural que empieza a investigar todas las cosas. Pero esa filosofía se manifiesta de una manera más poética, profunda, de una manera más fácil de comprender en las grandes novelas a partir del Quijote y demás, y en las grandes historias que va contando el hombre noveladas. Y si querés saber sobre aprendizaje poético, te dejo un link a un video acá donde hablo del aprendizaje poético según John Singer. También sobre la poesía y la música, te dejo abajo un link del último video que hicimos sobre cómo enseñarle y cuándo enseñarle poesía y música a tus hijos. Y por último, de los modos de conocimiento. ¿Por qué? Porque si no viste nuestro video de los modos de conocimiento, hacé clic acá, andá y míralo después de este video, porque te va a aclarar mucho qué es lo que contiene la literatura de los clásicos que no contienen muchas veces ni los libros de texto, ni la ciencia pura y dura y demás, que es los modos, el lenguaje profético, el lenguaje mitológico, el lenguaje poético o sacramental, si querés, y el lenguaje dialógico, que es anterior al lenguaje científico, que es en lo que nos hemos concentrado en la modernidad. ¿Por qué? Porque el hombre moderno es un ser que quiere hacer y no sabe contemplar, no sabe hacer silencio, no sabe parar. Todo el día está con música, todo el día está con algo, todo el día está escuchando los ruidos de la ciudad, lo aturullen y lo aturden, y está todo el tiempo queriendo hacer. Y está corriendo, por eso se llama la carrera de las ratas en inglés, the rat race, está corriendo hacia su muerte sin saber para qué vivió. Y los libros clásicos, por último, entonces, esa es la razón por la cual son clásicos, y esa es la razón por la cual resuenan tanto y son fundamentales. Porque son los libros que nos dicen para qué vive el hombre, para qué fue creado, hacia dónde va, y nos muestran los grandes intentos gloriosos y nobles de la humanidad por llegar a ese fin. Algunos fallidos y otros muy no fallidos, sino exitosos. Por eso, porque cuando vos comenzás un viaje, y la educación es un viaje que comienza a los 0 años y termina a los 100 cuando nos morimos, ese viaje tiene que tener, vos debés comenzar con un fin en mente. ¿A dónde voy? ¿Hacia qué puerto voy? ¿A qué lugar voy? Y ese fin te lo van a dar los clásicos. Primero la Biblia, y luego los grandes libros y grandes historias, y luego los buenos libros. Con una vida llena de clásicos no tenés nada que temer en cuanto a tus hijos, en cuanto a tu propia educación. Vas a empezar a adquirir la cultura que te ha formado y te ha dado identidad. Y esa cultura te va a ir llevando a querer buscar un culto o liturgia o una relación con aquel ser divino que te creó, que te hizo a su imagen y semejanza persona, y que sos
trinitario, de alguna manera estás en relación con los demás y vas a empezar a entender al hombre en cuanto hombre y por lo tanto al hombre político. Vas a poder interactuar mejor, más inteligentemente y de una manera mucho más humana con los demás. Vas a amar mejor, vas a querer mejor, vas a tener mejores en tus pasiones, vas a estar mejor en todo tu ser humano, todo lo que te hace un ser humano. Así que a leer los clásicos, metele nomás, hay una gran lista, si querés. Fíjate, nosotros en Sacros tenemos una lista en nuestro curso de homeschooling, pero también te dejo un link de un par de sitios web que tienen listas de libros clásicos por edad. Uno de ellos es el blog de San Martín Fenollera, de libros, padres e hijos, por ejemplo, y otro en Que no te la cuenten, el padre Javier Olivera tiene una lista de libros clásicos también listados ahí. Y si no, continúa siguiéndonos en Sacros, hace clic, decime si te gusta esta información, este video, lo que te he dado, si te he convencido de algo o no, dame tus objeciones, ayúdame a ser relevante y no te pierdas los videos que te he recomendado y que te dejo el link aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó todo lo que escuchaste sobre leer los clásicos, ahora tu pregunta natural es, bueno, pero ¿cómo, cuándo, dónde empiezo? Bueno, tengo una buena noticia para vos. Te dejo la inscripción acá abajo a mi próximo live, el 7 de mayo, Leyendo en Casa se llama. Anotate, hace clic acá abajo y regístrate. Está presente el 7 de mayo y te voy a contar en detalle cómo leer los clásicos de principio a fin en casa, por edad y demás. Y ahí vas a aprender prácticamente todo lo que yo te dije teóricamente acá. Nos vemos el 7 de mayo.